Muchos de ustedes se deben acordar de esa escena en el código Enigma, cuando se escuchan esos rotores tan fuertes de esa máquina gigante. Está Alan Turing, el matemático, y sus discípulos, esperando si la máquina logra o no descifrar los mensajes nazis, y efectivamente lo logran. Se da ese momento eureka, y ese momento eureka sella el camino y el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina, que era tan rudimentaria y la vemos en la película gigante con esos rotores, era una de las primeras versiones de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Porque hay tantas definiciones de inteligencia artificial como probablemente haya, de canchas de fútbol en Sudamérica. La inteligencia artificial es cualquier sistema que procesa, que almacena y que después nos permite tomar decisiones con cantidades cada vez más grandes de datos, y que le permite a la máquina aprender de esa toma de decisiones e ir mejorando la manera en que nos da esa información. Y hoy la inteligencia artificial la usamos y la vemos, en realidad muchas veces ni la percibimos, está invisible, desde cómo predecimos el clima para un asado del domingo, o cómo miramos qué es lo que nos dice el algoritmo que miremos en las redes sociales. Todo eso hoy, todo lo que hacemos y gran parte de nuestro día está permeado sin que nos demos cuenta de la inteligencia artificial. Por eso, hoy empezamos nuestro primer episodio del podcast Fantasmas en los algoritmos, cómo gobernamos la inteligencia artificial, y vamos a buscar entender cómo se usa, qué significa que haya inteligencia artificial en ámbitos tan distintos como la educación, en el aula de una escuela, en las elecciones, cuando tomamos una decisión de a quién votar, y en nuestros trabajos. Cualquiera que sean nuestros trabajos van a estar alcanzados de alguna manera por la inteligencia artificial. Soy Julia Pomares y bienvenidos a Fantasmas en los algoritmos. Y para eso vamos a conversar con Viviana Siles. Viviana es profesora de inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Estudió Ciencias de la Computación en la UBA, después se doctoró en París, después siguió estudiando en Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard, por varios años. Y como si fuera poco, en 2018 fundó junto a otras personas, entre ellas Mercedes Vidart, KipuBank, una compañía que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas de menores recursos a sacar créditos. Viviana nos va a ayudar a entender qué es la inteligencia artificial y qué no es, quizás, y hacia dónde va. Así que bienvenida, Viviana, a Fantasmas en los algoritmos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Jugás al ajedrez? Sí, poco. Mi sobrina a los 8 años ya me ganaba, así que diría que no soy buena en el ajedrez, pero me gusta. Bueno, ahora nos vas a contar de Turing y cuánto usó del ajedrez. Empecemos, Viviana, por entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí, cuando hablamos de inteligencia artificial lo que estamos pensando es en sistemas computacionales que puedan realizar operaciones que realiza un humano, o sea, que pueda imitar un comportamiento humano, como reconocer voz, como reconocer imágenes, como traducir. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente lo que estamos esperando es que la máquina pueda aprender a hacer esos procesos que hace el humano cuando hace esa acción. Entonces, en general, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos más en los datos que en una imitación del humano frente a una actividad. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta es, por ejemplo, si un humano puede reconocer lo que es un banquito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno pediría una descripción de un banquito, diría que tiene 3 o 4 patas y una superficie plana que uno se puede sentar. Pero la realidad es que esa descripción fallaría para un montón de otros banquitos, ¿no? Que tal vez pueda tener una pata y una superficie más amplia, o por ahí un tronco cortado que un humano lo reconoce como un banquito, puede ir y sentarse en él, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esto de la inteligencia artificial como un proceso que aprende a partir de los datos y no a partir de definiciones que un humano puede definir, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia computacional entre lo que es un conjunto de reglas
y aprender cosas de los datos que no necesariamente una persona pueda saber describirlo, ¿no? Es como en vez de darle la definición del banquito, le da muchas imágenes de banquito y le dice, cuando vos ves esto, ves un banquito. Exacto. Te doy muchos ejemplos y esperamos que la computadora o el sistema que estamos desarrollando, la inteligencia artificial, pueda entender patrones que por ahí la persona que lo va a estar describiendo no lo diría correctamente o se le escaparía algo. Entonces, es a través de ejemplos. Y lo más importante cuando hablamos de inteligencia artificial es que pueda generalizar, ¿no? Yo te muestro un banquito rojo y uno azul y después te muestro uno amarillo y que te des cuenta que es un banquito, pero vos nunca viste un banquito amarillo, ¿no? Entonces que vos puedas pensar un poco más afuera y traducirlo a otras situaciones parecidas. Viviana, nosotros nos empezamos a hablar todos de inteligencia artificial cuando salió el ChatGPT. ¿Qué tipo de inteligencia artificial es esa? ¿Es distinta a la del banquito? ¿Es una forma más sofisticada de lo que nos estabas explicando de cómo se aprende de los datos una computadora? No necesariamente, pero al mismo tiempo sí, porque ChatGPT es un Large Language Model, que son lenguajes grandes, y lo que tiene, el objetivo principal de OpenAI como empresa y en la construcción de ChatGPT es hacer AI general, lo que se dice AGI, que es general. Entonces yo no te estoy enseñando a detectar banquitos, sino que te estoy enseñando te estoy dando un montón de información del mundo para que vos puedas tomar decisiones y comportarte tal vez como un humano promedio. Ese es el objetivo, que pueda comportarse como una persona, como un humano promedio realmente. Entonces, que la inteligencia sea general y no específica. Hace muchos años, ¿no? Muchas décadas que empezó desde el camino de la inteligencia artificial y siempre parecía que estábamos cerca de, o se predecía cuándo iba a llegar el momento que un sistema sea tan inteligente o más inteligente, ¿no? que los humanos. Llévanos un poquito a esa historia de la evolución de la inteligencia artificial, y entiendo que hubo momentos donde le llamamos los inviernos de la inteligencia artificial, sí, donde se frenó, después pensábamos que estábamos cerca de lograr los grandes avances y después se frenó de nuevo. Hacenos un recorrido por esa historia. El primer paper que habla de todo lo que es inteligencia artificial en general o lo que hoy es más poderoso tiene que ver con deep learning, con aprendizaje profundo, y eso tiene adentro, entre un montón de componentes, tiene como estas unidades neuronales. Y el primer paper de esta unidad neuronal es de 1943. Entonces son cosas más viejas, pero lo que pasa es que antes de 1999 no estaba ni lo que es el Web 2, que es lo que hoy conocemos como Internet, donde los usuarios generamos datos, como el uso de Facebook, ¿no? de Google, todo esto, que nosotros somos generadores de datos. Antes Internet era algo estático, o sea, vos veías una página y nada más, entonces no estábamos generando datos. Y otra cosa que también pasa en 1999 es que aparece el GPU, que son las placas de video que pueden procesar datos masivos y en paralelo. Entonces, las ideas ya estaban de inteligencia artificial. Faltaba el hardware. Faltaba todo lo demás. Faltaban los datos y el hardware, ¿no? Entonces, ya, por eso hay como... Creo que es bien con el cambio de siglo. Con el cambio de siglo, exactamente. Datos. Vos decías, una de las cosas que revolucionó es la cantidad de datos que producimos, que es lo que hizo que Internet, ¿no? que tengamos esta cantidad de datos. ¿Qué pasa con esos datos? Se habla mucho de los sesgos de esos datos, se habla mucho de si ya estos modelos que cada vez consumen más datos se van a quedar sin datos y eso va a hacer que se frene la inteligencia artificial. Háblanos de ese gran alimento de la inteligencia artificial que son los datos. Hasta hace un tiempo se estaba diciendo como que el nuevo aceite son los datos, ¿no? Como el new oil son los datos.
Y ya hay gente que está diciendo que no, que es la sangre los datos, ¿no? Como es lo más esencial. Entonces sí, es muy, muy importante los datos. Yo en realidad lo que creo es que faltan datos de un montón de cosas. No creo que estemos cerca de que se acaben los datos, pero sí creo que hay una buena pregunta en hasta cuándo los datos nos van a generar la diversidad que necesita la inteligencia artificial. Y creo que ahí, ya hablando de diversidad, también sale, se desprende muy fácilmente como que el tema de los sesgos, ¿no? Lo que pasa es que inteligencia artificial se entrena en base a datos. Y los datos son una imagen de la historia, ¿no? De la realidad, de donde vivimos. Entonces, lo que pasa es que si vos te entrenas con datos que ya tienen patrones discriminatorios, tu inteligencia artificial va a aprender a seguir aplicando esos patrones discriminatorios. También pasa mucho que por ahí cuando uno recolecta datos, por ejemplo en medicina, si uno recolecta datos, tal vez empieza a recolectar datos en regiones de poblaciones con más poder económico, porque son donde están los centros de investigación más grandes, porque Claro. entonces empieza a aparecer como algunos patrones de que los datos los recolectás tal vez en una región o tal vez en una situación, que eso te genera que el dato no sea efectivamente una foto real de la realidad completa, ¿no? Sino que es un pedacito de la realidad. Hablemos un poco del futuro, Viviana, porque hablábamos vos decías al principio, la inteligencia artificial, si es general o es específica, y si vamos a veces se habla de superinteligencia. Me gustaría que nos expliques un poco qué es eso. Con todo esto rápido que está pasando, hablábamos de todo el tiempo que pasó de 1943 hasta que empezó este siglo, y ahora en 4 años lo que cambió. Uno esperaría que en 2 años, en 5, haya cambios muy distintos a los que hay hoy. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son los escenarios a futuro? Bueno, la superinteligencia, para mí la AI generativa es que haya una AI que puede comportarse como un humano en cualquier actividad, ¿no? Y de alguna forma, por ahí lo que considero de la superinteligencia es que es una AI que se comporta en cada situación como el mejor humano posible, ¿no? Es como el Messi de todo. Claro, es el Messi de todo. Creo que siempre sabemos que hay algo que está fallando, entonces creo que por ahí en 5 años yo sí tendría la confianza de que esa AI general está, ¿no? Ya está muy buena. Bueno, que termine de estar increíble. Que lo incorporemos más. Hoy tenemos a ChatGPT y lo usamos para cositas. Mucha gente ni lo usa. Pero después hay muchas cosas en la vida cotidiana que se podrían implementar. No estamos viviendo en ciudades inteligentes. Podríamos vivir en ciudades inteligentes. No ¿Qué sé, sería vivir en una ciudad inteligente? y por ahí un ejemplo simple es unos semáforos que se adapten al tránsito del lugar, ¿no? Que yo no tenga que esperar en un semáforo en rojo si no hay nadie, ¿no? Que las cosas puedan adaptarse en base a la información del momento, puedan tomar una decisión y adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta, ¿no? Para llegar a eso. Y bueno, y eso también va de la mano de un montón de otras cosas, ¿no? De regulación, de confianza, de que entendamos más los límites, los sesgos, qué rol juega el humano ahí. Pasemos, Viviana, a un tema que me parece súper interesante para hablar sobre la región, sobre América Latina, que es cuánto hay que invertir para hacer esto. Otro día salió este informe que se hace de la Universidad de Stanford, el índice de la inteligencia artificial, y decía que hace unos años, hace 10 años, cuando se recibía alguien un doctorado en inteligencia artificial, la mitad iban a la industria, la mitad iban a la academia. Hoy el 70% van a las empresas y el 20% van a la academia, después el resto de distintas actividades. Y cada vez más pareciera que los grandes talentos están más en las empresas que en el sistema científico, por lo cual también uno piensa que va a ser difícil hacer ese control o esa evaluación que vos decías, ¿no? Porque hay una asimetría de información enorme. Y eso me imagino que si le pasa, estos datos son de Estados Unidos, me imagino que si eso pasa en Estados Unidos todavía debe ser
más asimétrica la situación en América Latina. ¿Cómo ves vos ese contexto en nuestra región y esa relación entre lo que se produce de conocimiento adentro de las empresas y lo que se produce de conocimiento en la academia, ¿no? En el sistema científico? Sí. Sí, yo creo, en general computación siempre tuvo un desbalance más grande que otras áreas, o eso es lo que yo creo, por ahí, por ser del área. Pero inteligencia artificial es verdad que hoy en día es mucho más fuerte porque es exactamente lo que vos decís, o sea, antes, cuando uno quería hacer investigación, la academia era el lugar para estar. Si vos querías investigar, es la academia. Si vas a la industria, te van a decir, te van a dar tus tareas, tenés que hacer A, B, C, D, entregámelas en 2 días, en una semana. Y tu trabajo era un poco más así. Pero hoy, sobre todo en inteligencia artificial, eso no sucede. Las empresas están haciendo investigación, OpenAI hace investigación, Google hace investigación, Facebook también, y ellos son los que tienen la mayor capacidad de cómputo y también de datos, ¿no? O sea, cuando hablamos de Google, de Facebook o Meta, ellos son generadores de datos, ¿no? Entonces, hay una asimetría de los dos lados, del poder de cómputo y de los datos que en la academia no se encuentra. Entonces, ahí lo que creo es que por ahí el trabajo que se hace desde la academia se parece un poco más, aunque no es 100%, pero se parece un poco más a esto de antes del año 2000, ¿no? Como que es más parecido a, bueno, el investigador define algún modelo por ahí con alguna cosa interesante matemáticamente y lo prueba en algunos datos chiquititos y bueno, después alguien por ahí lo agarra en Google y lo usa y lo puede entrenar como masivamente con más datos, con más poder computacional y descubre que eso está bueno. Entonces, esto no deja de ser útil, ¿no? Sigue siendo muy importante, pero ya este segundo nivel, el investigador de la academia no va a poder hacerlo, porque no está esa capacidad, realmente no está, pero no es que no está en América Latina, tampoco está en Estados Unidos, o sea, vos estás en Harvard, no podés hacer. Vos estuviste varios años en Harvard, en la Escuela de Medicina. Contanos un poco más qué hacías. Sí. Ahí desarrollaba software, en general con inteligencia artificial, pero el objetivo, más allá de la tecnología, era desarrollar software para poder detectar enfermedades tempranas, y entender también cómo es que evoluciona el cerebro cuando va creciendo. Mi foco sobre todo era el análisis de las conexiones en el cerebro, ¿no? Entonces cómo iban variando. Me enfocaba por ahí en adolescentes con depresión, y bueno, trabajé con otras enfermedades también. Y uno de los proyectos que tuve fue adquirir una base de datos pública, que le hicimos pública, de 200 sujetos. Yo creo que ahora, pensando en esta entrevista, hablando de datos masivos, 200 personas es muy poquita. Pero bueno, adquirimos una base de datos de 200 adolescentes con depresión y ansiedad para hacer este estudio y quedó pública esta base de datos. Era con un montón con datos de distintas dimensiones, clínicos, etcétera. De la idea que me fui haciendo en toda esta entrevista de la historia de la inteligencia artificial, había y distintas ideas de cómo entender la inteligencia humana, ¿no? Y que creo que cuando hablabas de las redes neuronales tenía que ver con el cerebro y cómo el cerebro nos ayuda a entender, ¿no? Cómo emular la inteligencia. Y hasta que no aparecieron los datos y no apareció el hardware, los GPUs para procesarlo, esos 3 ingredientes no se juntaron. Fue en ese momento cuando se unieron que se dio la inteligencia artificial como la estamos conociendo hoy. Ahora, de esos 3 ingredientes, tanto los datos como el procesamiento están hoy en manos más de compañías, ¿no? De empresas que de la academia. Y quizás es esa, ¿no? Por lo que vos te entiendo, la simetría que cada vez se va a pronunciar, no se va a achicar, porque cada vez hay más datos y esos más datos, o mayor cantidad de datos, lo producen las empresas. Y ese procesamiento computacional que se necesita cada vez va a ser más caro, entonces cada vez van a ser menos los que lo puedan hacer. Sí, es así. Creo que tengo poco para acotar en eso. Es así, y yo lo que me pregunto, que no necesariamente todos los investigadores pensarán como yo, pero
A mí hoy me parece que es muy atractivo para alguien de academia colaborar con alguien de la industria, porque te pueden dar acceso a esos recursos que si no, no los tenés. Cuando antes tal vez era más atractivo al revés, ¿no? Como una empresa va a la academia a pedir que los ayuden con cierto conocimiento muy, muy nicho, ¿no? ¿Hay un ecosistema de empresas en América Latina, así como Kipu en Colombia, que estén usando cada vez más inteligencia artificial, pese a estas complejidades y limitaciones? Pero hay un campo creciente en América Latina. ¿Cómo es tu percepción? No, eso 100%. Creo que me falta contar como un detalle más en el desarrollo de AI. Entonces, OpenAI, Google, estas empresas gigantes hacen estos modelos fundacionales que son muy inteligentes y muy buenos y están entrenados con datos masivos, ¿no? Entonces, y bueno, quedan disponibles tal vez pagando. Meta está poniendo modelos públicos, como por ejemplo Llama, que es un modelo también de lenguaje como ChatGPT, pero es abierto. Entonces, estos modelos nosotros los podemos usar, incluso ChatGPT lo puedes usar sin tener que entrenarlo desde cero, ¿no? Entonces, lo que se hace en esos casos es fine-tunear. Fine-tunear lo que quiere decir es yo agarro un modelo que por ahí fue entrenado para interpretar todas las imágenes del mundo, entonces ya sabe interpretar imágenes muy bien, sabe detectar bordes, colores, formas, como cosas así generales. Entonces yo ahora agarro eso que ya está entrenado con un montón de información y un montón de poder computacional y yo lo voy a fine-tunear, o sea, le voy a dar un poco de imágenes. Voy a quedar en el ejemplo en espacio medicina, pero le voy a dar un par de imágenes cerebrales para que aprenda a detectar tumores, por ejemplo. Para terminar, te quiero preguntar, porque este podcast se llama Fantasmas en los algoritmos y algunos fantasmas hablamos, de conocer tanto como conocés vos la inteligencia artificial, ¿cuál es el fantasma que más te asusta y qué crees que deberíamos hacer para ahuyentarlo? No, bueno, yo creo que es el tema de los sesgos. Y bueno, creo que también yo creo que lo que, por un lado, de los sesgos y cómo podemos definir la participación humana, ¿no? De la sociedad y bueno, y la ética que queremos que tengan estos algoritmos para que realmente los podamos implementar, porque yo creo que ya hay mucha tecnología disponible que no la estamos usando, tal vez por miedo o por ahí porque no sabemos bien cómo regularla. Entonces me parece que falta eso. ¿Cómo participamos nosotros como humanos o acompañamos para poder aprovechar estos algoritmos, pero que no se usen para mal o que no nos terminen generando más problemas de los que teníamos antes? Bueno, de esas conversaciones vamos a tratar de ir ayudando desde Fantasmas en los Algoritmos, este podcast. Muchísimas gracias, Viviana, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación y por este espacio.